y poder llevar una administración plena a cada uno de los jóvenes. Hoy, anoche le decía yo a los jóvenes, no vayan a faltar, vamos a orar por ustedes, y hoy pues quiero que todos padres y todos los adultos pues podamos bendecir a la juventud, porque yo sé que cosas grandes tiene el Señor para ellos. Amén. Vamos a orar, hermanos, pidámosle al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, venimos suplicando el auxilio de tu Espíritu Santo para que sea Él, Señor, el que venga a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Aparta, Señor, toda malicia y aparta toda inmundicia de nuestra vida, para que podamos recibir tu palabra con un espíritu sencillo y humilde, sabiendo, Señor, que no es una palabra de hombre, sino que es una palabra que ha salido de lo más profundo de tu corazón. Derrama una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que hoy, Señor, podamos ser ministrados, capacitados, perfeccionados y equipados mediante la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy te decimos, háblanos, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estaba meditando en la palabra del Señor y el Señor empezó a hablar a mi vida, pero ocurrió algo para mí glorioso, extraordinario, porque después de haber terminado de estudiar su palabra, el Señor me permitió disfrutar de un sueño deleitoso, aparte de reparador, ¿verdad? Un sueño en el cual pues el Señor empezó a hablar a mi vida y me empezó a mostrar ciertas situaciones que para mí realmente fueron impactantes poderlas ver a través del sueño, y que el Señor hablara a mi vida. Y me llamaba la atención, hermano, porque Dios nos ha estado visitando de una manera extraordinaria, de una manera gloriosa, y el Señor está trayendo una nueva dimensión para nuestra vida. Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión en el Espíritu, que podamos disfrutar, hermano, la bendición plena que el Señor nos dio. En el libro de Efesios dice la palabra 1:3, bendito sea nuestro Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendición en los lugares celestes. Y entonces me llama la atención porque ahí dice que ella nos bendijo con toda clase de bendición. Pero pareciera, hermano, que no hemos podido alcanzar a disfrutar esas bendiciones que el Padre ya nos dio. Y es ahí donde el Señor ha empezado a hablar a mi vida, para que, mostrando el camino, marcando el camino, para que podamos alcanzar esa dimensión que Él quiere para nosotros. Y entonces me llama la atención, y el Señor me mostraba a Moisés. Y vemos, hermano, cómo Moisés tuvo que salir de Egipto, y cuando él salió de Egipto tuvo que ser preparado 40 años en el desierto solo, y después de esa preparación de 40 años el Señor se le manifiesta, y dice la Biblia que se le apareció en una zarza ardiendo. Y esto es otra cosa impresionante, hermano, porque la Biblia dice que la zarza no se quemaba. Y entonces podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, que era el fuego que estaba sobre la zarza, y la zarza, hermano, representándonos a nosotros. Pero lo impresionante de eso es cuando Dios empieza a hablar con Moisés. Cuando Moisés se acerca, hermano, el Señor le dice, quita tus sandalias. Quita tus sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa, es un lugar santo. Y entonces Moisés quita sus sandalias, y entonces el Señor me hablaba, impresionante, hermano, porque usted recordará que cuando Moisés salió de Egipto, después de haber matado a uno de los egipcios, él salió huyendo hacia el desierto y se encuentra con unas pastoras. Y entonces resulta que habían unos cuatreros que están queriendo atacar a las pastoras, y Moisés las defiende. Cuando estas pastoras llegan con su papá, el padre les dice, ¿por qué habéis venido tan temprano? Y entonces aquellas mujeres le dicen a su padre, un egipcio nos ayudó. Entonces nos damos cuenta, hermano,
que confundieron a Moisés con un Egipto por su vestidura, por su manera de hablar, por su manera de caminar. Y entonces, a pesar de que había estado durante 40 años en el desierto, era necesario que hubiera un cambio, que hubiera una transformación en la vida de Moisés para poder acercarse a la presencia del Señor. Y entonces Dios le dice: quita tus sandalias. Y cuando Él le dijo que quitara sus sandalias, era porque Dios quería llevarlo a una nueva dimensión, pero era necesario que hubiera un cambio en su manera de caminar. Entonces, hermano, nosotros necesitamos tener un cambio en nuestra manera de caminar, tener un cambio en nuestra manera de andar, para poder acercarnos a la presencia del Señor y poder disfrutar de esa nueva dimensión a la cual el Señor nos quiere llevar. Usted sabe, hermano, que después de que Moisés tuvo el encuentro con el Señor en la zarza, Moisés empezó a vivir sobrenaturalidades. Moisés empezó a vivir cosas sobrenaturales, hermano. Entonces, Dios quiere llevarnos a ese lugar. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 15, dice la palabra del Señor: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Detengámonos ahí. Entonces el apóstol, hermano, le escribe a los efesios y les da una recomendación, una exhortación. Y dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos. Entonces necesitamos crecer, pero dice, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hoy, hermano Marco, cuando ministraban las ofrendas, leía el pasaje de la carta de Juan, donde Juan dice: amados, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas, así como prospera vuestra alma. Entonces podemos ver, hermano, que es necesario que haya primeramente una prosperidad espiritual para poder alcanzar la prosperidad terrenal. Y entonces, si nosotros queremos tener un crecimiento, primeramente debemos de crecer en todos los aspectos, pero en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Tenemos que meternos en el Señor para poder crecer en Él. Dice en el verso 16, de que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oiga lo que dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, hermano, ayer hablaba yo con un hermano y le decía: mire, lo que el diablo quiere es destruir la unidad de nosotros. Porque si no hay unidad, entonces, hermano, no puede haber un crecimiento adecuado del cuerpo. Si un hueso se desprende de su hueso, ese hueso ya no va a poder crecer adecuadamente. Y entonces yo puedo ver acá que dice de que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben que somos el cuerpo de Cristo? Hermano, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, nosotros no podemos quedarnos enanos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si no, vamos a deformar el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos alcanzar una unidad, y eso lo vemos en Efesios capítulo 4, verso 11, que Él dejó apóstoles, profetas, evangelistas,
evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la unidad. Oiga, la unidad de la fe no dice la unidad doctrinal, sino la unidad de la fe. Entonces tenemos que aprender a unirnos, hermanos, para poder crecer en el cuerpo de amado Jesucristo. Y entonces, si nosotros crecemos, vamos a poder entrar a otra dimensión. Amén, gloria a Dios. Por ejemplo, cuando usted fue engendrado, yo no tengo memoria de cuando estaba en el vientre de mi madre. No sé si habrá alguien acá que tenga memoria de eso. Pero yo me imagino que fue hermoso estar ahí adentro. Saber, hermano, que estaba protegido. Si tenía hambre, le daba una patadita a su mamá y ya su mamá comía, ¿verdad? Si tenía frío o lo que sea, usted se movía y su mamá podía cuidarlo, protegerlo en el vientre. No necesitaba comer por la boca, sino que comía a través del cordón umbilical. Y usted sabe todo esto, pero hubo un momento, hermano, en que se cumplió el tiempo de estar en ese lugar y usted tuvo que salir. Algunas mamás le tuvieron que hacer cesárea porque no quería salir. No, yo aquí me quedo. No, ya es tiempo que salgas y la veo y para afuera. Tal vez no quería salir, pero lo tuvieron que sacar. ¿Por qué? Porque es parte de la evolución de la vida. Lo sacaron desde el vientre de su madre y, hermano, siempre cargaba. Dicen que algunos caminaron a los 15 días porque nadie los quería cargar, entonces tuvieron que aprender a caminar. Eran tan feitos, hermano, que tuvo que aprender a caminar. Pero, hermano, hubimos otros que caminamos a los 3 años porque solo cargados nos cargaban, ¿no? Pero tuvo que haber una evolución, hermano, de los brazos, aprender a caminar. Cuando aprendimos a caminar, muchas veces nos caímos, muchas veces nos tropezamos, pero era necesario que aprendiéramos a caminar. Era necesario que aprendiéramos a comer por nuestra propia cuenta. Entonces yo puedo ver que hay una evolución constante, hermano. Dios, cuando nos formó seres evolutivos, no seres que se estancan, sino que van constantemente en diferentes cambios y que es necesario, hermano, avanzar a los siguientes niveles a los cuales el Señor nos quiere llevar. De lo contrario, nos estancamos y nos volvemos humanos. Pues yo quiero hablarle hoy de las nuevas dimensiones, las cuales el Señor nos quiere dar. Y hermanos, dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Entonces, hermano, esto ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Me llama poderosamente la atención porque la palabra nos deja ver que usted y yo estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, hermano, la Biblia dice que su amada tiene que convertirse como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que la luz llega a ser perfecta. ¿En qué momento llega a ser perfecta la luz? Ayúdenme. ¿En qué momento la luz se convierte en perfecta? En el cambio de lo oscuro y lo claro. En el cambio de lo oscuro y lo claro. Ese equilibrio. Cuando la luz es perfecta. Hablando de la luz de la aurora. Cuando la luz es perfecta, es cuando no hay sombra. Usted se para y mira hacia adelante, no hay sombra. Mira por un lado, no hay sombra. Mira atrás, no hay sombra. Hermano, no provoca sombra. ¿Por qué? Porque la luz llega a estar
tan perfecto que no genera ninguna sombra. No genera sombra. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Nosotros tenemos que avanzar, ir de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que nuestra luz sea perfecta. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Debemos anhelar. Si queremos entrar a otra dimensión, debemos anhelar. Mire, yo me voy a ministrar. Yo fui perezoso para los estudios. Logré sacar la primaria porque mis papás me obligaban a ir a la escuela. Pero aún en medio de que estaba estudiando la primaria, yo empecé a trabajar aproximadamente a los 8 o 10 años. Empecé a trabajar en una carpintería. Todas las tardes, en la mañana me iba a la escuela y en la tarde a trabajar en la carpintería. Salí de sexto y entonces mis papás me dijeron: mira, amigo, ya no te podemos pagar los estudios. Así que vos ya trabajás. Si querés seguir estudiando, pagate tus estudios. Entonces, como yo ya trabajaba, le dije al dueño de la carpintería: ya no quiero trabajar solo mediodía, ahora quiero trabajar todo el día. Y entonces pues me pagaron más. Entonces trabajaba todo el día y en la noche me iba a estudiar los básicos. Pero como le digo, hermano, yo era mero haragán para los estudios. Repetí 2 veces primero básico porque me salía medio año. Repetí 2 veces segundo básico porque me salía medio año. Repetí como 3 años tercero básico porque me salía medio año. Con decirte que con todo lo que repetí los básicos me hubiera graduado de la universidad, ¿verdad? Pero por haragán no lo hice. Cuando yo conocí a la dueña de mi corazón, hermano, yo solo tenía los básicos. Y entonces ya hicimos planes de casarnos. Y entonces yo dije: no puede ser posible. Ella sí se había recibido y yo no, hermano. Entonces yo dije: no, yo no puedo quedarme en casa. Y entonces nos casamos. Y estando casado, me metí a estudiar por madurez y saqué mi bachillerato. Pero yo anhelé eso. Yo lo anhelé, hermano. Si usted no anhela superarse, se va a quedar como está. Yo no sé si usted está, claro, debemos de ser agradecidos con la bendición que Dios nos ha dado hoy. Usted tiene que agradecer lo que tiene, pero debe anhelar más. Y hermano, debe de anhelar más. ¿Cuántos están agradecidos por la presencia del Señor? Porque cómo se derramó el Señor hoy. Hermano, una presencia exquisita. Pero eso no es todo. Eso es solo como cuando la Chilindrina le ponía la paleta enfrente al chavo y el chavo le lograba dar el envueltazo a la paleta. Dios solo nos dio una probadita, pero hay más. Hay más. Hermano, mire, quiero contarle parte de lo que el Señor me ha permitido vivir. El Señor me ha dado el privilegio de poder vivir varias cosas sobrenaturales. La primera, para mí fue impactante. Yo iba para la iglesia de Chimaltenango, hermano. Iba aquí sobre la carretera del Sope. Y yo iba, de que me ministraron peleando con el Señor. ¿Sabe usted cómo son los hermanos de peleoneros con Dios, verdad? Le pasa un problema y Dios es el culpable, ¿verdad? Entonces yo iba alegando: Señor, ¿por qué permites esto? Y entonces el Señor me empezó a consolar en el carro. Para no hacérsela muy cansada, yo llegué a donde termina Santa Rosa, el cruce hacia San Lucas y hacia Antigua Guatemala. Y yo iba derramado en mi alma en la presencia del Señor en el carro. Pues ahí, cuando llegué a ese cruce, yo empecé a adorar a Dios. Y entonces iba adorando y manejando: oh, Señor, mi alma te alaba. Y llegué al puente de San Lucas. Ya para agarrar la carretera interamericana para Chimaltenango, estando en el puente de San Lucas, yo cerré mis ojos y empecé a adorar. Pero yo iba manejando, le repito. Y cerré mis ojos y empecé a adorar.
Y entonces, hermano, para mí fue cuestión de segundos. Yo cerré mis ojos, adoré y reaccioné. Yo dije, Dios mío, me voy a matar porque voy manejando. Y entonces cuando yo abro mis ojos, estoy parqueado enfrente de mí, en Chimaltenango. Bien, los